Nada hace más feliz a un papá que sus hijos se parezcan a él. Yo tengo 2 varones, por la gracia de Dios, un hijo de 14 años y otro de 11 años, y quiero decirles que me hace muy feliz que mis hipotes se parecen mucho a mí. Bueno, la mamá dice que se parecen más a ella, ¿verdad? Los dos nos peleamos para ver a quién se parecen más estos 2 muchachos. Por supuesto, uno de papá quiere que saquen lo bueno de uno y no lo malo, ¿verdad? Así que de la misma manera a Dios le agrada que sus hijos nos parezcamos a Él. Porque Él es santo, Él quiere que nosotros seamos santos. Así les dice a los israelitas en Levítico 19, sean santos porque yo soy santo. Versículo 2 dice, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Porque Él es bueno y dadivoso. Dios quiere que nosotros seamos buenos y dadivosos. ¿Cuál es entonces la base para la santidad? ¿Por qué el cristiano tiene que ser santo si somos salvos por gracia? Usted sabe que el cristiano no es salvo por su propia obediencia, es salvo por la obediencia de Cristo. No somos salvos por nuestra propia santidad, porque entonces seríamos salvos por obras. Somos salvos porque Cristo es santo y Él murió en la cruz por nosotros y resucitó. Creyendo en Él se nos da la santidad de Cristo. Dios solo acepta una santidad perfecta. Si fuéramos salvos por santidad propia, tendría que ser una santidad perfecta, la cual ningún ser humano puede tener. Sin embargo, el cristiano todavía es llamado a caminar en sendas de justicia, en santidad, porque nuestro Padre es santo y a Dios le agrada que sus hijos se parezcan a Él. ¿Está o no está vigente la ley para el cristiano? ¿Debe de obedecer los mandamientos de Dios? Y la respuesta es que sí sigue vigente la ley moral de Dios. Si bien es cierto, ya no estamos sujetos a leyes ceremoniales como los sacrificios, como las prohibiciones de alimentos o el guardar días de reposo, la circuncisión como señal del pacto. Hoy estamos bajo un nuevo pacto, pero en este nuevo pacto la ley moral de Dios sigue vigente, solo que Cristo la cumple de 2 maneras. Cristo cumple la ley moral por nosotros, así que somos salvos por creer en Él, pero Cristo cumple también la ley moral en nosotros. Él dijo en su Sermón del Monte, no piensen que he venido a abrogar o a anular o a cancelar la ley. He venido a cumplir la ley. Así que en el nuevo pacto sí existe la ley del Señor. Él dice, este es el nuevo pacto que haré, pondré mi ley en su mente y en su corazón. Es decir, la ley moral sigue, pero el Señor nos la da en nuestro corazón. Cristo la cumple por nosotros, Él es obediente, y Cristo la cumple en nosotros. Él pone en nosotros, Él produce en nosotros el querer como el hacer. Hace que lo querramos agradar, hace que como hijos nos querramos parecer a Él. Y por eso conviene que leamos las partes de la Biblia que son mandamientos morales, que los leamos no solo dándole gracias a Jesús por haberlos cumplido por nosotros, sino que le digamos, Señor, yo anhelo que esto se cumpla en mí, que me ayudes a obedecer más y más tu palabra. Ahí en Levítico capítulo 19 vemos algunos mandamientos para agradar a Dios y otros tienen que ver con amor al prójimo. Por eso el título dice leyes de justicia y santidad. Algunos comentaristas dicen que la justicia es la rectitud moral hacia el prójimo. Son leyes que tienen que ver con nuestro trato con los demás. Y la santidad es la rectitud moral hacia Dios. Por eso la ley del Señor se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Solo el Señor nos puede ayudar a amar a Dios de todo corazón y a amar al prójimo. Nosotros solo fallamos, pero la justicia, rectitud con el prójimo, y la santidad, rectitud para con Dios, esa solo el Espíritu Santo nos lo puede dar en esos nuevos corazones que el Señor produce en nosotros. Y ahí en ese capítulo 19 se ven varios, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de la rectitud para con Dios, dice que debemos de guardar los días de reposo. En tiempos del cristiano esto equivale a apartar un día para dedicarlo al Señor. Si bien es cierto que Cristo es nuestro reposo y no guardamos religiosamente el sábado, pero el Señor ha ordenado que su iglesia le aparte el primer día de la semana para congregarse, adorarlo, recibir palabra, ser edificados mutuamente, usar nuestros dones para servir a otros. Así que esto es rectitud para con Dios, dejar de estar faltando los domingos a la iglesia. Dios nos puede hacer más constantes este año. Dice, no dejando de congregarse
como algunos tienen por costumbre. Tenemos otros días para descansar. Además, el mayor descanso del alma es Cristo y su palabra. Él es nuestro escondedero, es nuestro refugio. Él es el abrigo del Altísimo. Versículo 4 habla de no tener ídolos o dioses ajenos. Bueno, en el versículo 23 habla de darle los frutos de los primeros años cuando sembramos un árbol. Esto equivale a que hoy seamos dadivosos con el Señor. Si Él nos ha dado un medio de subsistencia, que seamos generosos para con Él, con la obra de Dios, dadivosos con el prójimo. Reconocer que el Señor nos ha dado la fuente de ingreso. El versículo 31 habla de no consultar con encantadores ni adivinos, no contaminarse con esto del horóscopo, la adivinación. Creyentes, recuerden que no dependemos de los astros, sino del Dios soberano y poderoso que guía nuestra vida con su amor y su sabiduría y su poder. Estos son ejemplos de mandamientos que siguen vigentes para hoy. Lo de los tatuajes, mire qué importante, versículo 28. No haga rasguños en su cuerpo por un muerto, ni imprima en vosotros señal alguna. Algunos dicen, bueno, ahí no está hablando de los tatuajes porque los pueblos paganos se marcaban la piel, se herían, se flagelaban cuando un pariente había muerto, y esta era una manera como de honrar la memoria o de recordarse de su ser querido que había muerto. Otros imprimían señal y entonces andaban como marcas tribales en su piel, en su cuerpo, y Dios dice, bueno, yo hice al ser humano a mi imagen y semejanza y no quiero que mutilen, perforen ni impriman señal alguna en el cuerpo porque ya no sería a imagen de Dios. Si bien es cierto que directamente no está mencionando el punto de los tatuajes, pero sí de una manera indirecta nos dice no hagan nada con su cuerpo que los identifique como pueblos paganos o personas de este mundo. Ciertamente cuando un cristiano se tatúa, podríamos argumentar que se está pareciendo más al mundo y no más a Cristo. Son cosas externas y al final no hay que caer en un legalismo, pero sí el cristiano debería de consultar la palabra de Dios y anhelar en su corazón parecerse más y más a su Padre Celestial, parecerse más y más a Cristo, que es la imagen del Dios invisible, no parecerse más al mundo. Y ejemplos rápidamente de leyes que tienen que ver con la rectitud hacia el prójimo, o sea, la justicia. Bueno, temer, dice el versículo 3, honrar a padre y a madre. El versículo 9 habla de ser dadivoso con el extranjero y con el pobre. El versículo 11 habla de no hurtar, no engañar. El 12, no jurar falsamente. El 13, no oprimir al prójimo. El 15, no ser injustos en los juicios, ¿verdad? Ya sea favoreciendo al pobre o complaciendo al poderoso. Ninguno de los dos extremos. El Señor quiere verdadera justicia. No aborrecer al prójimo, versículo 17, versículo 18 dice no vengarse ni guardar rencor. Es decir, son leyes morales que tienen que ver con el prójimo. Las anteriores tenían que ver con Dios. Ambas, la justicia y la santidad, lo debe de anhelar el cristiano, no para obtener salvación, sino porque ya somos hijos de Dios y nos queremos parecer a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Pidámosle ayuda al Señor con nuestra santificación.